De las sucesiones intestadas. ¿Qué es el beneficio de inventario? Beneficios de inventario, según estipulado en el artículo 1304 del Código Civil colombiano, son aquellos beneficios que recibe el heredero de no ser responsable de las obligaciones o deudas hereditarias, sino hasta el valor total de los bienes heredados. Es decir, que se trata de una responsabilidad limitada, donde el heredero tiene responsabilidad sobre las deudas heredadas, pero solo hasta el valor de los bienes que también se le heredaron. El beneficio de inventario se consagra con el propósito de no afectar el patrimonio personal de él o los herederos y separarlo del patrimonio heredado. El artículo 1305 del mismo código, y haciendo referencia a la obligatoriedad del beneficio de inventario, dice que si existen varios herederos y al menos uno quiere recibir su herencia con beneficio de inventario, todos tendrán que acceder a él. Se vuelve obligatorio para todos recibir la herencia con beneficio de inventario. Sin embargo, si se trata de un solo heredero, él tiene la facultad de elegir si quiere recibir su herencia con o sin beneficio de inventario. Además, el testador no puede, por ninguna razón, prohibir el beneficio de inventario, puesto que es una decisión del heredero si lo aplica o no. Ten en cuenta que el beneficio de inventario solamente favorece a los herederos, más no a los legatarios. Y pues, ¿qué son los legatarios? El legatario es aquel sucesor testamentario que solo recibe bienes o derechos determinados y no partes del patrimonio del causante. Características jurídicas del beneficio de inventario se encuentra que este es de orden público, es decir, que nos afecta o concierne e interesa a todos, a la sociedad en general. Es accesorio, depende de la decisión que tome el heredero, es decir, que no es obligatorio. Es indivisible, su ejecución parcial es imposible. Es legal e individual, pues se encuentra establecido por la ley y cada heredero tiene su beneficio de inventario propio. Es irrevocable, no se puede dejar sin efecto supuestos en que la revocación sea posible. Es a favor del heredero. El beneficio de inventario siempre beneficiará al heredero y a su patrimonio. Es un libre ejercicio y no puede ser prohibido por el testador. Se puede decidir si se accede a la herencia con o sin beneficio de inventario, a excepción de los coherederos que no quieran y deban someterse. Además, el testador no tiene el derecho ni la obligación de prohibirlo bajo ningún concepto. Además, no puede ser limitado por el testador. Igualmente, el testador no tiene la facultad de limitar el beneficio de inventario y decidir a quién sí y a quién no, ni ponerle un valor máximo, pues las deudas hereditarias se pagan con el valor total de los activos si es que son de mayor valor. Y por último, puede ser aceptado expresa o tácitamente. El heredero o coherederos pueden manifestar claramente que se someterán al beneficio de inventario o sin declaración formal. Al acceder a este beneficio de inventario se contraen unas ventajas. Entre estas están que cuando el pasivo es superior al activo hereditario, él o los herederos podrán acceder al beneficio de inventario para que el valor de su patrimonio heredado sea quien sufrague las deudas testamentarias. Su patrimonio personal no se verá confundido con el heredado ni se verá afectado en ningún momento. El pago de los pasivos heredados tendrá que ser igualitario entre todos los herederos. Solo responde al monto de su asignación de la herencia a cada heredero. Es decir, cada heredero paga las deudas heredadas solo por el valor de su patrimonio heredado. Si es perseguido para que se pague otras deudas de causante, el heredero puede alegar su empleo de patrimonio heredado en las deudas sufragadas. Además, el beneficio de inventario solo le confía al heredero acreedor que existe su crédito contra la sucesión. En caso de que no se tenga beneficio de inventario, su crédito se extingue por confusión de patrimonios hasta obtener su pago. El heredero puede pagar con su propio patrimonio sustituyendo al acreedor, alcanzando el pago sin confundir los patrimonios. La excepción de saneamiento habla de que el heredero sí era oponible contra el causante, pero el beneficio de inventario le otorga al heredero la necesaria separación patrimonial que lo exonera de la obligación de sanear los actos del causante pese a ser su continuador. Además, satisfechos los créditos hereditarios, el sobrante de la herencia queda disponible para atender el pasivo del heredero. Finalmente, el beneficio de inventario es la garantía de que la responsabilidad ultra virus hereditatis
que dice que el heredero beneficiario solo está obligado a responder por las deudas heredadas con la concurrencia de lo recibido. Las personas que deben aceptar con beneficio de inventario, todas las personas jurídicas de derecho público, las personas que no puedan aceptar o repudiar sino por el ministerio o con la autorización de otras, todos los coherederos después de haber algún conflicto al ponerse de acuerdo, el curador del ausente, los herederos fiduciarios, quienes deben transmitir de la herencia a un tercero o cuya fe encomienda al testador de alguna parte de la herencia. Finalmente, gracias a la Ley 1306 de 2009, cuando el guardador acepta una herencia a favor de un pupilo, se presume de derecho que fue aceptada con beneficio de inventario. Y ahora, ¿quiénes son las personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario? Pues es el que hizo el acto de heredero sin previo inventario solemne. El acto de heredero es aquel ejecutado por este que demuestra de manera equívoca su aceptación de la herencia, aunque tal manifestación de voluntad no haya sido expresamente hecha, y el que en el inventario omitiere de mala fe mencionar determinados bienes o fingir deudas inexistentes. Ahora, ¿cómo se pierde la aceptación con beneficio de inventario? Se le pierde la aceptación a quien haya hecho acto de heredero, a quien haya cometido fraude en la elaboración del inventario al omitir de mala fe alguna parte de la herencia o fingir la existencia de ciertas dudas, y a quien sustrajo intencionalmente algún efecto hereditario. ¿Cómo se extingue el beneficio de inventario? Se extingue por dos razones. La primera es por abandonar sus obligaciones a los acreedores hereditarios los bienes que deban ser pagados en especie. Y la segunda es por consumir todos los bienes heredados en el pago de las deudas. Ahora hablaré sobre el beneficio de separación. Bueno, este beneficio de separación es aquel que se le otorga a los acreedores para separar las deudas tanto del causante como del asignatario cuando se recibe la herencia pura y simple. Pues cuando se recibe la herencia pura y simple es cuando se recibe el beneficio de inventario, para que los acreedores del finado se les pague primero que a los del heredero. También acuden a este beneficio para preservar la masa de bienes del difunto como garantía exclusivamente de sus créditos, cuando son acreedores de este. El beneficio de separación busca principalmente dos aspectos. El primero es de separar las deudas del difunto y del asignatario, justamente para que se les cancele a los acreedores del finado con preferencia. Hay que tener en cuenta que este beneficio de separación es aplicable únicamente para las sucesiones de muerte, pues el acto de separación conyugal tiene una aplicación y conceptualización distinta del crédito. La segunda es que la relación de los bienes del activo de la herencia deben ser susceptibles de ser separados. El decreto judicial donde se indique que los bienes del causante se entienden como separados. Además, necesita la inscripción del decreto de separación de bienes en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar de ubicación de los inmuebles si existieran bienes inmuebles en la herencia. Solo pueden acceder a él los acreedores del testado. Finalmente, se necesita que no se haya dictado sentencia de aprobación del trabajo de partición y adjudicación respectiva en una sucesión intestada. Ahora nos adentramos a la sucesión intestada. Primero debemos tener en cuenta qué es un testamento. La palabra testamento viene de testato mentis, que significa testimonio de la mente o voluntad. Aquí prima la última voluntad del testador. El testamento es un acto jurídico en el que cualquier persona puede repartir y disponer de sus bienes y deudas antes de fallecer. Sin embargo, no es ilimitada, porque debe respetar las asignaciones forzosas y las deudas. El Código Civil define el testamento como un acto más o menos solemne, lo cual varios doctrinantes han criticado bastante. Asimismo, lo distinguen como un acto jurídico solemne, al tener que cumplir con formalidades. La facultad de testar nos dicen quiénes tienen la capacidad de testar, y pues son aquellas personas capaces y que no se encuentran comprendidas en los siguientes literales: ser impúber, ser enajenados mentales, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa, y todo aquel que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.
Esto se estipula en el artículo 1061 del Código Civil. Para que un testamento sea definido como este, se necesita cumplir con unas características. No hace parte del patrimonio económico de una persona. No se debe disponer como un bien patrimonial. Seguimos con que carece de valoración económica. Al no ser parte del patrimonio de quien hace el testamento, no tiene valor económico. Por esta razón, no se puede enajenar ni embargar. Es innegociable e inalienable con dos excepciones. La primera es la promesa de mejoras a un legitimario, que ratifica la entrega de la herencia a quien se la merezca. Y la segunda es por donaciones revocables porque forman parte de los testamentos. La próxima es que es irrenunciable. No tiene valor al estipular que no se puede dejar sin efecto el testamento. Es de orden público e intransmitible. A toda la sociedad le interesa o le afecta en cierto momento y aún por muerte es intransmisible. El testador en su testamento designa a una persona que lo firme para repartir los bienes, deudas y derechos allí estipulados. También tenemos que es futuro y cierto, es unilateral, es personal, es indelegable, es un negocio jurídico solemne y formal, es a causa de muerte o mortis causa, es a título gratuito, no es receptivo sin autorización, es revocable, es eventualmente complejo, es típico de una persona natural y finalmente requiere una traslación patrimonial. Al interpretar el testamento se debe respetar y prevalecer la voluntad del causante con tal de que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. La intención de los contratantes debe prevalecer sobre las palabras literales. Esto se encuentra estipulado en el artículo 1618 del Código Civil. En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Eso se encuentra en el artículo 1621 del Código Civil. Ahora, ¿quiénes son los testigos instrumentales? Son aquellas personas que presencian el acto de lectura, consentimiento, firma y autorización de, en este caso, el testamento. Los testigos instrumentales deben testificar en las siguientes situaciones: si el testador aprecia estar en su sano juicio, si manifestó la intención de testar ante ellos, y también debe testificar sus declaraciones y disposiciones testamentarias. ¿Qué se le permite hacer al testador según la ley? Las siguientes disposiciones son las que el testador puede adquirir: otorgar su testamento de alguna de las maneras que señala la ley, según las circunstancias en que se encuentre. Puede dejarlo sin valor libremente cuando a bien lo tenga. Puede favorecer con la cuota de mejoras a descendientes legítimos, hijos naturales, descendientes legítimos de estos o hijos adoptivos. Puede reconocer hijos naturales con la advertencia de que tal reconocimiento se torna irrevocable. También puede asignar a quien quiera la cuarta libre disposición o, en su caso, la mitad de sus bienes. También puede, si carece de legitimarios, disponer libremente de todo el caudal relicto, que hubiera herederos y legatarios. Finalmente, también puede hacer la partición de sus bienes en el mismo acto testamentario en cuanto no sea contraria al derecho ajeno. Todas estas facultades están sujetas a ciertas limitaciones establecidas por la ley. Quienes resulten vulnerados en sus derechos pueden hacerlos valer por la vía judicial, que la ley tutela el derecho de los herederos. Primero, cuando el testador le deja a un legitimario una cuota inferior respecto a lo legalmente estipulado, este heredero puede acceder a una acción de reforma del testamento para cambiar su herencia. Sin embargo, si el legitimario es omitido por el testador, le bastará con presentarse al respectivo juicio de sucesión con las pruebas pertinentes, o en el caso de ya haberse acabado, puede ceder a una acción de petición de herencia para lograr el reconocimiento de su derecho. Y segundo, que para garantizar la efectividad de los derechos de todos los herederos, se les otorga a estos las acciones de petición de herencia y la reivindicación que se mantienen en los artículos
1321 al 1325 del Código Civil colombiano. Las excepciones al principio de la indelegabilidad testamentaria. El artículo 1115 del Código Civil hace posible que una asignación quede al arbitrio o legatario. También son excepciones cuando el testador deja a una persona encargada de hacer cumplir sus instrucciones, es decir, firmar el testamento para el reparto de los bienes como garantía de la voluntad del difunto. Asimismo, el nombramiento de un partidor testamentario es excepción de este principio, ya que este es un tercero quien determina los bienes hereditarios, los valora y reparte entre los herederos. Ahora bien, ¿cuándo el testamento produce efectos en vida del testador? Primero, cuando sirve para formalizar las donaciones revocables, naciendo una especie de usufructo. La propiedad no se le redime al testador sino hasta después de su muerte. Y segundo, cuando tiene efectos el reconocimiento de hijo extramatrimonial, porque la revocación del testamento no implica la revocación del reconocimiento, al ser el reconocimiento de un hijo natural de carácter irrevocable. Los requisitos que todo testamento debe seguir se clasifican según su índole en internos, que son la capacidad, la voluntad sin vicio, el objeto y causa lícita y la legitimación testamentaria. Y los externos no constituyen exigencias únicas, sino que varían conforme a las clases de testamento. El incumplimiento de alguno de esos requisitos acarrea la nulidad integral del testamento. Ahora hablaremos de la regulación legal para el otorgamiento de un testamento cerrado o místico. Primero, ¿qué es un testamento cerrado? Es aquella modalidad donde el contenido del testamento permanece en secreto hasta el día de su apertura. La información solo es conocida por el testador, así que ni el notario ni los testigos requeridos para celebrar el acto conocen las disposiciones y últimas voluntades de este. Luego de la defunción del testador, se cita a los herederos y se cumple con las siguientes etapas. Primero, se citan a los interesados. Segundo, se hace la presentación personal de los interesados. Se realiza el reconocimiento del testamento y que esté en su sobre. Se hace la extracción del testamento del sobre previamente abierto. Se hace la lectura del testamento. Los asistentes firman el testamento. Se hace un acta para dejar constancia escrita de lo sucedido. Se guarda el archivo principal y se hace el registro del testamento en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Todo ese testamento solemne debe seguir unos requisitos. Estos son que se debe hacer ante un notario, es una escritura pública, se debe realizar en presencia de testigos, los testigos deben tener habilidad de testigos, el testador debe estar en sanidad de juicio y se hacen disposiciones y declaraciones. Hay que recordar que para ser solemne necesita estar escrito, como lo contempla el artículo 1067 del Código Civil colombiano. Ahora hablaremos del causal de falta de sanidad de juicio. Se dice que es inhábil para testar el que no esté en su sano juicio por ebriedad u otra cosa. Esta inhabilidad establece 3 requisitos para que se constituya y el testamento queda afectado por nulidad. Estos son la falta de sanidad de juicio, que la situación afecte el acto testamentario y además debe afectar la relación de causalidad entre la una y la otra. La ancianidad. En la ancianidad se encuentra la plenitud de la capacidad testamentaria. Esta es una etapa de la vejez que proviene del latín senex y significa viejo o de avanzada edad. Esta etapa en la vida del hombre ha sido determinante en la historia. En la época de los romanos, los ancianos con mayor sabiduría pertenecían al Senado para aconsejar y acompañar al emperador o rey. También son importantes en el gobierno de las iglesias y la jefatura familiar. Ahora hablemos de los testigos inhábiles. La habilidad se define como la aptitud que una persona tiene para cumplir determinada función, que en este caso es la de ser testigo. La ley contempla que los inhábiles para atestar son los siguientes: impúberes, los que se hallen en interdicción por causa de demencia, todos los que actualmente se hallen privados de la razón, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 315, numeral 4, y en general los que por sentencia ejecutoriada
estuvieran inhabilitados para ser testigos. Esta habilidad tendrá como tiempo máximo el tiempo equivalente a la pena. Eso se encuentra en la sentencia C-230 de 2003 de la Corte Constitucional. También son testigos inhábiles los copistas del notario que autorizara el testamento, los extranjeros no domiciliados en el territorio, las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1081 del Código Civil, los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento, el cónyuge del testador, los dependientes o domésticos del testador, de su consorte, del funcionario que autorice el testamento, los que tengan con otro de los testigos del parentesco o las relaciones que habla uno de los puntos anteriores, que eran los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segunda de afinidad. Tampoco los herederos y legatarios, y en general todos aquellos a quienes resulte un provecho directo el testamento. Por lo menos 2 de los testigos deben estar domiciliados en el mismo territorio del testador. Además, 1 de 3 o 2 de 5 testigos deben saber leer y escribir. La sucesión procesal ocurre cuando uno de los herederos fallece antes de terminar el proceso sucesorio y cuando ya haya aceptado la herencia del testador. Pues esto es básicamente cuando el heredero fallece antes del testador. Si esto llegara a suceder, los herederos de este podrán sustituirlo, pero la repartición de bienes quedará a nombre y a favor del heredero difunto. Ahora veremos cómo se dividen los testamentos. Ahora sí, ¿cómo se clasifican los testamentos? Existen 2 subgrupos de testamentos. Los solemnes, que para su nacimiento en la vida jurídica se necesita cumplir con ciertas formalidades que la ley exige, siempre deben ser escritos y registrarse de acuerdo con la ley que rija esa materia en el momento de realizar el testamento, y los no solemnes, que son aquellos que no exigen tantas formalidades estrictas como los solemnes. La división de los testamentos solemnes. Estos testamentos se clasifican en 2, los abiertos y los cerrados. Los abiertos son aquellos que se dan a conocer ante el notario y 3 testigos hábiles, quedando conservada y protocolizada por escritura pública. Debe ser leído en voz alta y al menos una vez por el notario, a falta de este por unos testigos. Los cerrados se presentan ante el notario y 5 testigos hábiles. Son aquellos que se caracterizan por no ser conocida la última voluntad del difunto, ya que se limita a presentar el testamento en un sobre sellado y lacrado. Esta clase también se denomina testamento secreto. Las solemnidades especiales de los testamentos cerrados. Primero, la firma del testamento y su colocación en un sobre cerrado, de manera que no pueda extraerse sin romper la cubierta que lo tiene. La siguiente es la presentación por el testador al notario y testigos de la escritura cerrada. El notario expresará sobre la cubierta bajo el testamento las circunstancias de hallarse el testador en su sano juicio. Sobre la cubierta firmará el testador, los testigos y el notario. Y finalmente se debe tener la asistencia interrumpida del testador, un mismo notario y unos mismos testigos. Ahora, si alguno de los testigos falta en el acto testamentario, se estará incumpliendo un requisito legal que conlleva a la nulidad del testamento. Los testamentos privilegiados, extraordinarios o menos solemnes. Los testamentos menos solemnes se dividen en 3 clases: los militares, los verbales y los marítimos. Los militares se otorgan extraordinariamente en tiempos de guerra y ante el capitán o su semejante y dura por un periodo de 90 días. El verbal se otorga cuando el testador está en peligro inminente de muerte y dura un periodo de 30 días hábiles y tiene 30 días hábiles para solemnizarlo. El marítimo se otorga extraordinariamente en alta mar y, al igual que el testamento militar, perdura por 90 días. En los casos de los testamentos menos solemnes marítimos y militares, el testamento debe conservarse entre los documentos más importantes de la nave y se deberá anotar en el diario de la misma. Ahora encontramos un paralelo y diferencias entre los testamentos solemnes y los privilegiados.
La primera es que los testamentos solemnes reúnen una cantidad máxima de formalidades que los testamentos privilegiados no necesitan seguir. Los testigos en los testamentos menos solemnes son solo 3 y no tienen tantas inhabilidades y pues solo deben cumplir con saber leer y escribir y pues tienen que entender al testador claramente. La tercera diferencia es que los testamentos privilegiados se encuentran sometidos a caducidad, mientras que los solemnes no se rigen por esta caducidad testamentaria. La próxima es que los testamentos solemnes se pueden llegar a regir excepcionalmente conforme a las legislaciones extranjeras, cosa que no sucede en los testamentos privilegiados, pues ellos solo pueden sujetarse mediante la legislación colombiana. En los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente su intención de testar. Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin. Es un acto continuo. También tenemos que los testamentos solemnes requieren registrarse para efectos estadísticos, mientras que los privilegiados se encuentran sometidos a esta formalidad. Y finalmente, los testamentos menos solemnes se usan muy poco en los tiempos actuales y tienden a desaparecer. Ahora entraremos a hablar sobre las leyes que rigen la sucesión. En el artículo 1012 del Código Civil se enuncia que, abro comillas, la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados, cierro comillas. Esta ley se denomina lex domicilio y se refiere al domicilio en su aspecto legal, teniendo en cuenta la residencia junto al ánimo presunto de permanencia. Ahora hablaremos de las excepciones a esta regla. En el artículo 19 del Código Civil se estipula que los colombianos que residan en el exterior se regirán por las normas colombianas siempre y cuando las acciones que efectúe tengan efectos o le competan al Estado colombiano o trate las obligaciones y derechos que nacen en las relaciones de familia. Esto pues tiene en cuenta a los testamentos que pues habla sobre las obligaciones y derechos que nacen en las relaciones de familia, ¿no? Y pues es un documento de orden público, o sea que nos interesa a la comunidad. Existen 2 tesis sobre las excepciones fundadas en tratados de derecho internacional. La primera es que la muerte de una persona da lugar a una sola sucesión. Esta tesis implica 2 puntos de vista, donde en uno se habla de que la sucesión se lleva a cabo en el país del último domicilio del testador y en el otro se impone que es la nacionalidad del causante la que determina dónde se lleva a cabo la sucesión. A pesar de esta rivalidad de posiciones, se suele determinar la sucesión en el país del último domicilio del causante por la ley lex domicilii, previamente explicada. La segunda tesis dice: la muerte puede dar lugar a varias sucesiones por causa de muerte. Esta tesis se encuentra en una perspectiva contraria a la anterior, ya que toma la razón del lugar donde se encuentran situados los bienes hereditarios mediante la ley lex rei citae, que determina que si existen bienes en distintos países, en cada uno de ellos tendrá lugar la apertura de la sucesión respecto de los existentes en él, lo que generaría la inauguración de varias sucesiones en distintos países. Bueno, pero ahora, ¿qué ley se le aplica a un colombiano radicado en el exterior? En estudio de casos generales, la ley que se le aplica a un colombiano que reside en un país distinto a Colombia, pero deja bienes y herederos en el mismo, pues se le aplicará la ley territorial, a no ser que ciertos tratados consagren algo distinto, y allí se tendrá que hacer un estudio del caso particular. Ahora, los testamentos solemnes otorgados en el exterior. Conforme a la ley extranjera, con la regla de lucus regit actum, que indica que el acto se rige por la ley del lugar donde se dio y necesita cumplir con ciertas formalidades para considerarse válido y solemne en el Estado colombiano. Debe estar escrito, cumplir con las solemnidades y conformidades de la legislación extranjera, se debe otorgar ante un funcionario público y debe ser autenticado y traducido legalmente. Los requisitos para que el testamento hecho en el extranjero tenga reconocimiento jurídico en Colombia son: primero, ser colombiano, pues que el testador sea colombiano. Segundo, ser autorizado por el ministro extranjero. Tercero, tener testigos colombianos. Cuarto, conservar las reglas de ley.
Quinto, el sello de la delegación y consulado. Y finalmente, que se debe remitir por la delegación consulado al secretario de Relaciones Exteriores. Conforme a la legislación colombiana, se debe cumplir con todas las solemnidades anteriormente dichas para que ese testamento que se hizo en el extranjero tenga reconocimiento jurídico. Ahora, sobre los vicios que afectan el consentimiento de testar, existen 3. El error, que es tomar una decisión creyendo que es acorde a la realidad cuando no lo es. La fuerza, que es el uso de la intimidación o coacción para obligar a alguien a actuar de cierta forma. Y el dolo y lesión enorme, que es una actuación de una persona de mala fe por intereses dañinos hacia el otro. Ahora, sobre las cuotas que completan o exceden la unidad, en el artículo 1159 del Código Civil se denota que si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, en tal caso el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuyo numerador sea la unidad, el denominador el número total de herederos, a menos que sea instituido como heredero del remanente, pues entonces nada tendrá. Los diferentes herederos o asignatarios. Los herederos universales de cuota y de remanente. Los herederos universales son aquellos a los que no se les asignó bien la herencia en el testamento y se presentan como legatarios en el testamento, pero en realidad son herederos. Nunca se podrá exceder de la unidad y se puede beneficiar de acrecimiento. Los herederos de cuota son aquellos que tienen la unidad completa del patrimonio heredado y si fueran coherederos se repartirán en cuotas iguales a la herencia. Se puede llegar a exceder la unidad y habrá que reducir la cuota. No es beneficiario de acrecimiento. Finalmente, los herederos de remanente son quienes reciben lo que sobre después de haber hecho otras asignaciones. Su cuota no puede recibir nada o llegar a recibir una cantidad que equivalga a lo que falte para completar la unidad. El asignatario universal es aquel que sucede en el patrimonio del causante sin designación de cuota, es decir, que reciben la herencia de manera directa que comprenderá los derechos y las obligaciones descritas en el testamento. Pues para hablar de otras clases de herederos tenemos los voluntarios o forzosos, los testamentarios y ab inestato, los principales y accesorios, los directos e indirectos, los póstumos y futuros, y los putativos, presuntos y preteridos. Las asignaciones universales. Sus características son que pueden tener origen en el testamento y en la ley. Los herederos adquieren la asignación y la posición legal a la muerte del causante si hay la condición suspensiva. La herencia se adquiere cuando se cumple la condición. En tercero tenemos que los herederos pueden adquirir la herencia en forma directa o por representación. Los herederos gozan de ciertas acciones: la petición de herencia, la nulidad de testamento, la reforma del mismo y de dominio, etc. La quinta es que si hay varios herederos se forma una indivisión hereditaria. Y finalmente, el heredero sucede en todo el patrimonio transmisible del causante. Ahora, los asignatarios de cuotas son aquellos herederos titulares de una cuota de la herencia. Estos son aquellos a quienes se le ha asignado numéricamente esta cuota, a quienes no se ha designado su cuota pero figuran como herederos de cuota, a quienes se les deja el remanente y van a concurrir con herederos de cuota, y a quienes se les deja una cuota de la herencia no por cálculo numérico sino por otra circunstancia. Los conflictos en las asignaciones se puede dar cuando el testador dispone de parte de sus bienes sin instituir asignatario para el resto, y cuando el testador que dispone de cuotas se suman más de la unidad y designa un heredero universal. Para las excepciones a la regla de identificación del asignatario. En general, los asignatarios siempre deberán ser personas con identificación. Sin embargo, la excepción son las asignaciones destinadas a objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas. Solo en este caso se podrá destinar a la asignación de la herencia indeterminada con la interpretación o entendimiento que designe la ley. Ahora nos moveremos hacia los legados, que son aquellos testamentos en los que se encuentran uno o más bienes singularizados, lo que significa que quienes reciben dichos bienes son los legatarios. En el derecho francés se le determina testamento al legado a título universal, mientras que el legado propiamente dicho es aquel a título singular. Ahora
se tendrán por no escritas o nulas las asignaciones a título singular o los legados que se hagan en las siguientes ocasiones. Primero, el legado de una cosa que a tiempo del testamento sea propiedad pública. Segundo, el legado de una cosa que no sea propiedad del testador o del asignatario a quien se impone la obligación de darla, a no ser de que el testador sabía que la cosa no era suya o el asignatario obligado a entregarla. La tercera es el legado de una cosa fungible cuya cantidad no esté determinada de alguna manera. El cuarto caso de nulidad es si se lega una cosa fungible con señalamiento del lugar donde debe encontrarse y el testador no ha determinado la cantidad. La quinta es que si la cantidad que se encuentra es menor a la asignada, se deberá la cantidad existente. La sexta es si no se encuentra nada, no se debe nada, excepto cuando el legado de cosa fungible en cantidad no determinada por el testador y si la cosa fungible no se halla en el lugar indicado. La novena es el legado de una cosa futura que no llegue a existir. La onceava es el legado de una cosa entre varias que el testador creyó tener y no dejó ninguna. Y finalmente la doceava, pues no vale el legado de una cosa de valor y límite que no se encuentre entre los bienes que el testador dejó. Bueno, esta es como la gráfica de un testamento. Así es como se vería un testamento si fuera graficado. En los puntos referidos se indica si se tienen herederos de primer, segundo, tercero o cuarto orden y se determinan los bienes y condiciones del testador para la repartición de ellos. Sobre la distribución del testamento tenemos que según la ley 29 de 1982, la distribución entre todos los hijos, sean legítimos, naturales, adoptivos, simples o plenos, es igualitaria. Pues según esta ley, todos los hijos pertenecen al primer orden hereditario. Él o la cónyuge pueden tener bienes propios y recibir el derecho de gananciales y de alimentos. También tienen el derecho de porción conyugal que equivale a la legitimaria. Se computa en la mitad legitimaria como un hijo más. Sin embargo, no participa en la cuarta parte de mejoras ni de libre disposición. Además, pueden existir varias condiciones que limiten la porción conyugal. Si el cónyuge es pobre, recibe la porción conyugal completa y no recibe nada si sus bienes y o derechos son de igual o superior cantidad a la que le correspondería. Las parejas del mismo sexo tienen el mismo derecho de reconocimiento en la porción conyugal y en las mismas condiciones según la sentencia C-283 de 2011. Esta consideración se debe hacer de acuerdo con las leyes 54 de 1990 y 279 de 2005. La mitad legitimaria es obligatoria, no se le pueden hacer variaciones, es forzosa y en ella se posicionan los herederos de primer orden hereditario, si es que llegasen a existir. La cuarta parte de mejoras hace referencia a que se puede mejorar alguno de los titulares de la mitad legitimaria. En una sucesión intestada se mejora a quien el testador haya dejado allí y en la sucesión intestada se mejora a todos los herederos de forma igualitaria. Ahora sobre la libre disposición. La cuarta parte de libre disposición se da conforme a la libre disposición del causante. Si el tercero que reciba esta parte de la herencia recibe más de la cuarta parte, se deberá reformar judicialmente el testamento por medio de una acción de reforma al violar las asignaciones forzosas. En caso que ocurra el caso contrario y el tercero recibe una cuota menor a la de libre disposición, la parte remanente o sobrante acrecerá a los legitimarios. Asimismo, la cuarta parte de libre disposición se divide en dos. En primer lugar, se hará como disponga el testamento o donación, es decir, qué sucederá en la sucesión testada. En segundo lugar, y a falta de lo anterior, la cuota acrece a los legitimarios en partes iguales. Esto se da en caso de que las sucesiones sean intestadas. La sucesión intestada y si se tienen asignatarios forzosos, tanto la mitad legitimaria como las cuartas partes de mejoras y libre disposición se dividirán igualitariamente entre esos asignatarios de primer orden. Ahora ya hablando sobre los órdenes hereditarios, pues se tiene que en primer orden hereditario están los herederos forzosos. Es asignada la herencia sin prejuicio de la porción conyugal y en cuotas igualitarias. Pues aquí se encuentran básicamente los hijos. En el segundo orden hereditario, si no llegasen a existir hijos, se pasa al grado inmediatamente superior
es decir, los padres y también el cónyuge. Esto se divide por cabezas. En el tercer orden hereditario, si no existen hijos ni padres, lo suceden los hermanos y cónyuge, y pues se divide entre la mitad para el cónyuge y la otra se repartirá entre los hermanos en partes iguales. El cuarto orden hereditario, y si no tuvieran hijos, padres, hermanos ni cónyuge, lo suceden los hijos de los hermanos o en caso de que tampoco haya, los primos. Y en el quinto y último orden hereditario, si no se encuentra con ninguno de los órdenes anteriores, los bienes del causante pasan a ser propiedad del Estado representado por el ICBF.